La cercanía con la audiencia es hablar de los temas que a ellos les preocupan y que los ocupan. Escuchar lo que tiene que decir la sociedad para responder las muchísimas preguntas que se plantean. Soy Juan Becerra Costa y nos vemos en Fórmula Noticias con Juan. Esto es ESPN Radio Fórmula. Bienvenidos, un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Les saludamos este martes 25 de agosto. Estamos con ustedes como en muchas ocasiones recientemente, Heriberto Murrieta, John Sutcliffe y quien les habla, Ciro Procuna. Hoy con el gusto, John, de recibir a Óscar Jiménez, el guardameta de los Potros de Hierro del Atlante. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Tendremos información también de Deshaun Watson, que Ja'Marr Chase se nos anda lesionado. En la PGA Tour anunciaron que al 2028 el cierre va a ser match play, es decir, eliminación directa, pero de lujo recibiendo a Óscar Jiménez. Óscar, amigo del golf, nos da mucho gusto. Algunos sabemos lo que has sufrido, lo que te ha significado. Ahora sí, como el boxeador que le dieron un llegue y lo noquearon y dijiste, yo me vuelvo a parar y me vuelvo a parar y me vuelvo a parar. Bienvenido a ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias, John. Muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, vamos a darle. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esa afición atlantista de tantos años? Si algo tiene el Atlante es tradición y añoraban el regreso del equipo a Primera División. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido gratamente de esta vuelta relacionado con la afición? La verdad que el primer partido local que tuvimos con América, el estadio lleno, ver muchas playeras del Atlante, creo que me ha impresionado muchísimo. Si bien sabíamos la historia que tiene el Atlante, no te imaginas hasta que ya estás ahí. Y bueno, el cariño de la gente, ¿no? Que hace el esfuerzo. Ahora que fuimos a Estados Unidos también vimos gente ahí aficionada. Los partidos que hemos tenido aquí en México también no falla. Entonces creo que eso nos pone muy contentos y al mismo tiempo también nos hace ver que tenemos que seguir haciendo bien las cosas. John. Óscar, a ver, porque hay varios temas y platiqué contigo que tuvimos en Enfocados. ¿Qué tan difícil fue el momento en el León? Que sales del América, está Malagón, vas a León con la idea de ser titular y con el tiempo resulta que no te dan la oportunidad. Sí, no miento y no escondo nada, que sí fue complicado. Si bien yo pedí salir del América a probarme, ¿no? A tener esa oportunidad de realmente ver si podía dar más. Entonces yo busqué, presioné poder irme a préstamo a algún equipo. Se da la opción de León, que en ese tiempo había muchos torneos en puerta, ¿no? Estaba el Mundial de Clubes, se veía que iba a haber un buen proyecto y no salieron las cosas como yo quise. El primer torneo que llego estaba Jorge Baba de entrenador, no juego ningún partido, ni en la Leagues Cup tengo ese ritmo. Después en el torneo que llega Berizzo, no juego también cuando él ya llegó iniciado el torneo. Después me ponen 1-1 con Alfonso Blanco
llegamos a la liguilla, creo que hicimos un buen torneo en ese momento que íbamos de líderes y después de la noticia creo que todo se vino para abajo. Y han sido muchos cambios, ¿no? Que hubo muchos cambios. Cuando pierden el Mundial de Clubes. Cuando perdemos el Mundial de Clubes, creo que fue una noticia que nos dolió muchísimo. En ese momento también estaba James muy entusiasmado, muy metido con el equipo y a raíz de eso creo que cambiaron muchas cosas. Y bueno, no he tenido esa regularidad como tú dices, ¿no? He buscado mi oportunidad, después le dan la oportunidad a Óscar García que lo ha hecho muy bien y al final de cuentas no me arrepiento de haber ido a León. Creo que busqué, de esto se trata la vida, ¿no? De intentar, de buscar, pero bueno, me hubiera gustado que fuera de otra forma y bueno, sigo trabajando y contento por mi presente. Y lo estás haciendo muy bien, aprovechando la oportunidad, manteniéndote como portero titular del Atlante. Se habló mucho de David Ospina, estuvo un tiempo nada más, él fue honesto y decidió dar un paso de costado, traía una lesión. Y ahora vamos a retomar un poco ese tema, tenemos que hacer una pausa. Volvemos con Óscar Jiménez, el portero de los Potros de Hierro del Atlante, hoy en ESPN Radio Fórmula. Llegaste al espacio correcto. Sigue en Grupo Fórmula. Damos poder a tu voz. Una granizada arrasó cerca de 2/3 de la cosecha de la familia von Treuenfels en el norte de Alemania. Este vídeo fue grabado minutos después de la tormenta. Los campos de trigo se vieron especialmente afectados. Aquí nadie había visto antes una granizada similar. Llevo 48 años al frente de esta granja. He visto de todo, pero nunca antes había experimentado algo así. Quizás sea un fenómeno puntual, pero podría volver a ocurrir. La granizada no ha dañado todos los cultivos. La cosecha ha comenzado en algunas tierras, pero el tiempo atmosférico no es el único reto. La guerra en Ucrania es otro de ellos. Rusia lleva años destruyendo instalaciones de almacenamiento y carga de grano en Ucrania. Además, hay reportes que indican que los agricultores rusos no disponen del combustible necesario para la cosecha, algo que el Kremlin niega. Pero esto ya ha afectado a los mercados. Estamos monitoreando la posibilidad de que los rusos se queden sin gasóleo. Esperamos no tener que pasar nunca por algo así, pero si los rusos no pueden cosechar sus cultivos, las repercusiones serán enormes. Nosotros también vamos a notar las consecuencias. El aumento del precio de los cereales aliviaría la carga, pero el litro de diésel cuesta más de 2 euros y esto merma los beneficios de los agricultores. Aunque Alemania subvenciona el combustible para los agricultores, en esta explotación necesitan cantidades enormes. Tenemos tractores pesados que llegan a consumir fácilmente 65 litros por hora. Al final del día el depósito se queda vacío. Los fertilizantes se han encarecido. Gran parte de las materias primas, como el amoníaco y la urea, se transportan a través del estrecho de Hormuz. La guerra de Irán se siente a miles de kilómetros de distancia. Los agricultores alemanes suelen comprar con antelación los fertilizantes para el otoño, pero este año no ha sido así. Aún no hemos comprado, nadie está sacando nada al mercado porque el estrecho de Hormuz está bloqueado. Sin suficiente fertilizante, las cosechas serán peores. La guerra de Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos e Irán podrían desembocar en una crisis agrícola y alimentaria mundial, según expertos. Los 7 millones de toneladas que Alemania exporta al año son irrelevantes. Rusia y Ucrania son los principales actores. De momento parece que los mercados prevén que el cereal ruso y ucraniano no llegará en las cantidades previstas, por lo que nos enfrentaremos a una escasez, según sus estimaciones. Los von Treuenfels almacenan el resto del grano y esperan que suban los precios del trigo, algo que suele ocurrir tras la temporada de cosecha.
vuelta con ustedes. El señor Heriberto Murrieta está de fiesta el día de hoy. Oye, está ¿cómo feliz no? con Oscar Jiménez. Yo le pedí, aquí. Ciro, a John que pusiera una alfombra roja para el recibimiento como Dios manda, como ¿Y lo merece. hizo? Oscar Jiménez, ¿Lo hizo? el día de hoy. ¿Tuviste ballet parking murrietesco? No, entonces no te quejas. Es que estaba yo aquí arriba ya, Porque pero mejor necesito tapete, Qué gusto, perfecto. qué Pues gusto, Oscar ¿verdad? necesita ballet y Claro. ni hubo tapete ni hubo ballet. qué gusto me da recibirte, qué gusto Muchas me da saber que estás en este momento después de todo lo que has luchado en tu carrera deportiva. Te preguntaría, Oscar, ¿qué es lo más importante que te ha enseñado el fútbol? A no bajar los brazos. Creo que en el fútbol como en la vida, creo que al final de cuentas, si trabajas y si siempre estás ahí, creo que vas a tener un premio, una oportunidad. Entonces creo que me ha enseñado a nunca rendirme y disfrutar, porque al final somos bendecidos en estar en esta profesión y nada, creo que si tú le entregas todo, al final va a tener su recompensa. ¿Qué tanto motivan los hijos para llevar adelante una carrera en el fútbol? Muchísimo. En lo personal, ahora que mi hijo ya entiende un poco más el fútbol, creo que... ¿Cuántos años? Va a cumplir 6 ahora ¿Luca? ya, Luca, en octubre. El otro chiquilín, Leo, tiene 1 año. Me propuse desde que llegué a esta temporada que pudiera jugar para que mi hijo me viera. Entonces, siempre que voy al partido local, lo veo al final del partido. Contra América le regalé mi playera, ahora contra Toluca le di mis guantes. Entonces, creo que para mí eso vale muchísimo. Veo el corte de caja tras 5 partidos, Oscar. Tras haber enfrentado al Cruz Azul, al América, al Toluca, a los Tigres, entre otros, Atlante ha sido competitivo en cada partido que ha enfrentado hasta el momento. Y seguramente podría tener más puntos de acuerdo al trámite de los partidos. Ese es mi corte de caja. ¿Cuál es el tuyo? No, correcto, así lo vemos. Y se nos va a exigir mucho más ahora con los demás rivales que tenemos. Creo que hemos dado ese golpe en la mesa contra estos equipos, porque si bien la gente no sabía el Atlante cómo iba a estar, jugadores, creo que el señor Don Emilio y toda la directiva hicieron un gran esfuerzo. Entonces hemos hecho bien las cosas, si bien los puntos no son los que queremos, pero hemos dado esa pelea, esa batalla. La gente creo que se ha ido tranquila, se ha ido orgullosa de ver al Atlante que pelea contra plantillas más fuertes, y así va a ser, ¿no? Creo que no da miedo decirlo, que creo que somos la plantilla que está hasta abajo, pero en corazón, en garra, creo que vamos a ser de los primeros. Oscar, hace como 10 años en este programa vino Miguel Layún y contó la anécdota de que es culpa del Layún y le estaba afectando tanto que en un restaurante un capitán, un mesero, lo bulió y dice que ese día se dio cuenta que necesitaba ayuda. Dijo, me está afectando. Y fue con un psicólogo y ahora hasta se hizo millonario del culpa del Layún. ¿Hubo un momento de todo lo que te pasó que tuviste que ir a pedir ayuda de alguien? Sí. ¿Y cómo fue? Creo que los futbolistas no estamos tan acostumbrados a pedir ayuda, ¿no? Creo que nos hacemos los fuertes, los valientes, y son momentos en la vida que necesitas de alguien, ¿no? Al final de cuentas la familia siempre va a estar ahí, pero necesitas a alguien fuera de todo esto, y en los momentos más difíciles de mi vida sí me acerqué a alguien que me ayudó muchísimo a tener otro punto de vista con todos los problemas que me habían pasado, y bueno, creo que me ha servido. ¿Y qué te dicen cuando vas ahí? ¿Cómo te sirven? Ponnos un par de ejemplos de cómo te ayudan en esas cosas. He cambiado, no estoy con el primero, pero me ha acercado a muchas personas. En ese momento donde perdimos a un hijo, creo que ahí me hizo ver la vida donde teníamos a Luca, donde que tenía que salir adelante por él, por mi esposa, que el fútbol me iba a ayudar muchísimo a salir adelante. Después, en los momentos donde no me había ido bien en el fútbol, fui con otro más de mentalidad, de creértela. Ahora estoy con otra persona que me hace ver puntos de vista muy diferentes a los que he trabajado. Pero creo que en lo personal no hay uno que sea mago. Creo que si tú confías en la persona que está ahí, como tips que puedes ir agarrando de uno, de otro, al final tú los pones en práctica y
y te sientes más tranquilo. Yo creo que si entras a la cancha con la mente despejada, valorando todo lo que has trabajado para estar ahí y hacer todo eso, creo que te van a hacer bien las cosas. Llévame al partido contra Tigres, Oscar. Creo que era un partido ganable. Además, en San Nicolás de los Garza, sí, Tigres con jugadores que marcan diferencia, con una plantilla robusta, pero en un momento tambaleante. Acaba de llegar Víctor Manuel Vucetich. A ustedes les expulsan un futbolista al minuto 35. Les marcan un penal en el segundo tiempo, estaba la mesa puesta para ponerse adelante, pero haciéndole partido otra vez a un equipo importante como Tigres. ¿Qué les dice Miguel al medio tiempo? Sí, llegamos al medio tiempo y Miguel nos dice que tranquilos, que siguiéramos tocando la pelota, que tarde o temprano Tigres iba a desesperar, que al final obviamente ellos eran 11, pero no se sentía en la cancha donde te estuvieran llegando, donde yo estuviera tapando. Creo que habíamos controlado muy bien el primer tiempo, si bien el del lado derecho nosotros, Chicha había tenido un gran partido, Sí. pero no se sentía ese peligro, ¿no? Hizo cambios Miguel, creo que tuvimos más posesión de balón que ellos, me parece, antes del penal. Y nosotros se sentía creo que más peligro a la hora de llegar. Johan Julio, Martín Serrafiore, creo que arriba estaban haciendo bien las cosas. Yo como portero ahí me sentía tranquilo de que si no pasaba algo raro, creo que nos íbamos a ir un 0-0. Así yo lo pensaba. Marcan el penal. Creo que fue un punto clave en el partido donde el hubiera no existe, pero si lo hubiéramos marcado, cambia totalmente la historia. Lo fallamos y ahí es cuando el estadio obviamente pesa su localía, los motivó, hicieron todo para adelante y consiguieron el gol, ¿no? Ya después obviamente levantar el 1-0 creo que era imposible y arriesgamos y fue cuando fuimos 2-0, pero creo que nos deja enseñanzas de este partido y a darle lo que sigue. Nomás quería decirles que estamos en vivo en el YouTube de Grupo Fórmula y si tienen alguna pregunta, ahí pueden cuestionar o preguntarle a Oscar Jiménez lo que quieran. Estamos en el YouTube de Grupo Fórmula. Cuando se entregó la lista de partidos para esta temporada, el orden de los rivales, el duelo contra León fue uno que marcaste en tu calendario. Lo digo porque es el próximo. ¿Lo marcaste en el calendario en ese momento? No. Especialmente, no. Primero sabía que era Necaxa, después América, pero claro que tiene ese sabor especial. Yo estoy agradecido con León, con la familia Martínez. Creo que con ellos estoy tranquilo de que di mi máximo, ¿no? Y ellos también deben de estar sintiendo lo mismo. Pero claro que ahora me debo al Atlante, voy a dar la vida por el Atlante y sí, claro que tengo ahí amigos en León, pero bueno, ya es una historia que pasó y ahora quiero escribir la historia con Atlante. Y estás despertando una enorme simpatía entre la gente que le va al Atlante por tus excelentes actuaciones de ese arranque de torneo. Si Rafa Márquez diera su primera lista de la selección hoy, ¿crees que algún jugador del Atlante, obviamente tú incluido, pudiera estar en esa lista? Sí, ¿por qué no? ¿Como quiénes, dirías, Oscar? Y en el debut solamente va a haber Sí, dos por equipo, justo entonces eso. solamente puedes escoger dos, ¿eh? Yo puedo... Calzadilla, Jiménez. Jiménez. Sí, qué difícil, ¿no? Porque, digo, Rafa no sé qué sistema traiga, no sé qué jugadores o características busque, pero bueno, todos los que estamos en primera división tenemos oportunidad, ¿no? Y ahí vendría el ICC. Entonces creo que todos se merecen una oportunidad siempre y cuando lo hagan bien en el club. Creo que eso va a resaltar para que... No falta nada, Oscar, perdón interrumpirte. No falta nada en septiembre y en este momento pues yo creo que existirán grandes posibilidades de que tú fueras convocado a la selección mexicana. Y imagínate que tu hijo te viera en la selección. Qué bonito. Sí. Por ahí echamos lágrima varios, ¿no? Digo, de las padres, ¿no? Yo siempre he dicho que es padre llorar. Por algo me dicen chillón, pero está bien, ¿no? Claro. Digo, quieras o no, tiene que ser una meta de que vayas a una selección, invitar a la familia y Mariana y los niños y que te vieran. Sí sería una locura, ¿no, Oscar? Oh, 100%. Hasta se me pone la piel chinita de pensarlo. Creo que nunca es tarde. Siempre que uno juega fútbol sueña con representar a su selección. Entiendo los momentos, entiendo los arqueros que también están ahí, pero bueno, uno hace su lucha y creo que sería
un sueño de los más grandes que cumpliría. Pero bueno, esto es paso a paso, es ir haciendo bien a las actuaciones para que den de qué hablar y contento por esto. Te pregunta Martín Rodríguez, ¿le gustaría regresar a la América y retirarte algún día en ese club? Saludos desde Veracruz, Martín Rodríguez. Sí, siempre y cuando Atlante no esté en sus planes, me gustaría a mí regresar a América. Creo que me siento en casa con ellos. Fueron 8 años donde fueron mi familia. Tengo mucho cariño por toda la gente que está ahí. Entonces, ¿por qué no? Pero como te digo, ahorita estoy en una etapa en mi vida donde estoy muy alegre en Atlante y me gustaría seguir teniendo esto por mucho tiempo. Oye, Oscar, a veces los equipos grandes le pagan más al portero reserva que equipos titulares que no son los grandes, ¿sabes? ¿Te arrepientes un poco de quizás quedarte demasiado tiempo en América? Quizás que era como una zona de confort, gano bien, estoy en un equipo importante, vivo en la Ciudad de México. ¿Te arrepientes que quizás fue demasiado tiempo en América o no? No lo veo así, John. Como te digo, el hubiera no existe, pero en el momento donde estuve en América, la verdad que en lo personal no hubo alguna oferta que diría, bueno, vamos para allá, toda mi familia. Yo me pongo los retos muy altos. Yo desde que llegué a la América dije, tengo que ser titular en América. Nunca bajé los brazos. Sí, Oscar, perdón Sí, interrumpirte. Vamos al corte comercial y regresamos ya para despedir a Oscar Jiménez, que se tiene que ir a la cámara hiperbárica. Volveremos enseguida. Hoy no puedes llevarte a Beto. Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que damos. Y nosotros somos gobiernos que le damos al pueblo. El humanismo, porque así nos consideramos nosotros, pues es una visión donde el pueblo debe tener derechos. Es el desarrollo, es permitir que la obra pública signifique por el bien de todos, primero los pobres. Es un compromiso que adquieres con el pueblo. Es una acción de lealtad. ¿Cómo se llama la presidenta? Hay que ser leales al pueblo y a la patria. ¡Viva los trabajadores de México! Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Del martes 25 al jueves 27 de agosto, 22:30 horas, por Canal 22. Como si las dificultades para combatir el brote de ébola no fueran suficientes, la situación se complica aún más por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades sanitarias. Ayer una de nuestras ambulancias de la operación de respuesta fue atacada aquí en Bunia y nos enfrentamos con mucha frecuencia a estas situaciones, a estos ataques contra los servicios sanitarios. Otro problema es que los médicos aún no disponen de un tratamiento específico autorizado para esta particular cepa de ébola de Bundibugyo. No disponemos de ninguna vacuna que podamos administrar. Hay algunas en fase de ensayo, pero aún no contamos con productos aprobados para su uso, lo que complica las cosas. En realidad, lo que se intenta es llevar a las personas a los centros de tratamiento para que no contagien a otras personas y darles apoyos y cuidados. Cuando están en estos centros, tienen más posibilidades de sobrevivir. Hasta ahora, el brote sigue superando los esfuerzos por contenerlo. En este caso, la velocidad, el crecimiento y la propagación de este brote son mucho mayores. Es mucho más rápido y se propaga mucho más que el brote de 2014 o de 2018. Esto es extremadamente preocupante. Vemos llegar a personas que han perdido a 15 miembros de su familia. Necesitamos ampliar rápidamente nuestros recursos para poder evitar más muertes y que más familias y comunidades se vean afectadas. La ubicación geográfica del brote también preocupa a los expertos. Al estar situado junto a las fronteras con varios países, entre ellos Uganda y Sudán del Sur, los expertos temen que se extienda a otros territorios. Por ahora no es el caso.
La prioridad ahora mismo, según los expertos, es controlar el brote en las zonas más perjudicadas de la República Democrática del Congo. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, antes de despedir a Óscar Jiménez. Óscar, te preguntaba, John, si no te parece que habías permanecido demasiado tiempo en el América. No, le comentaba que a mi punto de vista no. Creo que mi sueño era jugar en América, nunca bajé los brazos, siempre intenté y sentía que se me iba a dar la oportunidad. Pero bueno, las cosas pasan por algo. No me arrepiento de haber estado en otro equipo. Cuando intenté salir a León, tampoco se dieron las cosas como quise. Entonces, y Tijuana también estuvo por ahí, ¿no? Sí, estuvo muy cerca de ahí. Antes de que llegara Toño Rodríguez, había la posibilidad de ir. Al final me quedo en América cuando fui titular y traen a Malagón. Entonces ahí era mi momento. Pero bueno, no me arrepiento. Al final creo que de eso se trata la vida, ¿no? De ponerte retos muy altos y intentar. ¿Cómo han sido tus interacciones, tus prácticas con Federico Vilar? Nos tocó ver toda su carrera, y era un tipo que tenía grandes condiciones y que jugaba con una gran confianza y que inclusive se ponía a patear tiros libres o hasta penales, si mal no recuerdo. ¿Cómo han sido esas interacciones, esos entrenamientos con Federico? Sí, me ha acercado mucho. Creo que también yo de niño lo veía atajar y era un personaje, ¿no? Hacía los tiros libres, tenía esa personalidad fuerte. Entonces ahora tenerlo a mi lado creo que me ha ayudado muchísimo, me ha acercado, me ha dado consejos de estar tranquilo, me felicita después de acabando los partidos. Entonces me da mucha calma, que creo que eso es muy importante para el arquero y más para mí ahorita en este momento. Así que disfruto mucho porque le pega bien. Entonces nos jugamos ahí apuestas al final, tiros afuera del área y no le gusta perder. Entonces se pone bueno ahí. ¿Hay algún atlantista de la vieja guardia que has conocido recientemente? Además de Beto. Que te llaman, pero esos... El Hobbit. No quiero que te vayas tan atrás. No quiero que te vayas tan atrás, ¿no? Pero hay alguien, no sé, porque nosotros somos de la generación de Caviño, de Lato, de Ratón Ayala, todo eso. Bonavena. ¿Hay algún atlantista así como que si ese no lo conocí, luego te cayó el 20? Yo soy de la Volve para acá. Pues no, todavía no he conocido a alguien que Bonini, uno de esos. Moses. No, es que a mí me recuerda, pero desde Chamagol, mucho más acá. Sí, no, ya mucho. Luis Gabriel Rey. Gracias por hacernos sentirnos jóvenes, ¿sí? ¿Cómo no? El Chapulín Colorado. Claro, ahí estaba Vilar, estaba el Chícharo González, un volante muy con mucho fuelle, con mucho recorrido, con mucha dinámica. Nos da muchísimo gusto, Óscar, recibirte. Gracias por acompañarnos aquí en el programa el día de hoy. Muchas gracias. Les agradezco mucho y bueno, los invitamos a que sigan al Atlante y a apoyarnos. Gracias. Bien dicho. De echar un golfito ahora que podamos. ¿Sigue siendo Oscar, cowboy? Muy bien. Sí, 100% hasta la muerte. Bien. Hasta el final con Dak y Jerry. Este va a ser un buen año, ¿eh? Yo creo que va a ser un buen año. Y vamos a la entrevista que nos concedió Armando González Padre el día de hoy en el programa de Enfocados. En Europa es muy común que las contrataciones las decide el director deportivo y muchas veces ni siquiera le preguntan al entrenador. En este caso, ¿qué tanto tuvo que ver José Luis Mendilibar en la evaluación, en la elección? Me refiero al entrenador del Olympiacos para efectos de que fuera posible la contratación de la Hormiga, Armando. Sí, bien, mira, el otro día lo comenté y luego pusieron allí otras cosas, porque ya ves que de repente uno comenta y toman palabras y las ponen, ¿no? En esta ocasión, tanto el director deportivo como el entrenador tomaron la decisión para que Armando viniera aquí. Si bien es cierto, como lo comenté, el director deportivo ya lo conocía de hace meses atrás, porque es un francés, Moncada, que era el director deportivo del Milán. Entonces hoy ya todos los equipos con toda la inteligencia deportiva que tienen en sus clubes, pues le dan seguimiento a los jugadores. Y él le comentó a Armando que ya lo conocía desde hace tiempo, pero que no lo veía todavía apto para ir a Italia. Y luego después pusieron, no, Armando pudo haber ido al Milán. No es cierto. O sea, él lo comentó. Entonces cuando este señor, Moncada, deja de ser director deportivo de Milán, viene a Olympiacos.
y al analizar que necesitaban un centro delantero por los delanteros que tenían aquí, que ya van algunos de salida, otros van empezando, pues vieron en Armando una opción y tanto el director deportivo como el entrenador pues les gustó, vieron la campaña que había hecho en México, 24 goles, vieron sus condiciones y bueno, pues se dio afortunadamente que él estuviera aquí y que pudieran traerlo para acá. Decía Armando González padre en una entrevista muy agradable, muy amena el día de hoy en Enfocados, dos cosas, bueno, varias, pero una de ellas me llamó la atención que niega que se le haya regalado un coche, que le hayan regalado un coche cuando llegó a Grecia a su hijo, porque hay una fotografía donde aparece junto a un coche, pero resulta que esa marca de 4 letras que empieza con la letra O es patrocinadora del equipo del Olympiacos, no es que le hayan regalado el coche. De Opel. Cierto. Entonces, sí, ¿verdad? ¿Cuándo has tenido pena, Víctor? ¿Qué hubo? ¿Cuándo acá? Pues a lo mejor, claro. Pregúntale a Jean-Marie Paf. ¿Te puedo checar la frente? A ver, por favor. Pregúntale a Jean-Marie. Cuando haces esos comentarios pienso que te estás sintiendo mal. Sí, no. ¿Cuándo me he puesto a es pensar parte en eso? de tu DNA, ¿Cuándo me he detenido, verdad? Oye, pero el punto es que no le regalaron el coche. Y luego le decía a Ciro, a John, si le veo una bolsa de marca a mi hijo, se la tiro, decía Armando González. Sí. Tiene mucho significado eso. Sí, yo me quedo con varias cosas. Mira, me parece muy importante que el entrenador haya participado en la elección de Armando. Sí. A la europea, Mendilibar. clubes de ese tamaño tienden a dejarlo todo en las manos del director deportivo y el director deportivo diseña el plantel y luego ni le pregunta al entrenador. O sea, ahí es donde el proyecto es el que se impone. Y aquí sí es muy importante que haya tenido que ver Mendilibar en la elección de Armando, ¿no? Poco después se fue Taremi, entonces ese es un tema que lo deja en 3 delanteros para una posición. Y la otra pregunta que le hice, que también me parece interesante retomar, yo le dije, bueno, ¿cuál crees que va a ser la barrera más importante que va a enfrentar? Para la adaptación, ¿no? Puede ser el idioma, puede ser el clima, la naturaleza de la liga, la competencia interna. Me dijo, competencia interna. Esa va a ser la principal barrera. Yo con eso me quedo de lo que escuchamos de Armando González padre en relación a la llegada reciente de la hormiga a Grecia. Sobre todo porque por su posición, a diferencia de un volante, de un lateral, hasta de un portero, de un central, el centro delantero de inmediato está obligado a marcar goles. Ahora que el Chino Huerta regresa a Pumas, uno como reportero con los años te has dado cuenta de ciertos feelings, ¿no? Y dices, este está más amueblado que el otro, y yo te diría que si tuviera que comparar, creo que el Hormiga está mucho más preparado, mentalmente arropado que el mismo Chino u otros jugadores, que a veces esas cosas son clave. Fíjense que lo que también nos decía Armando de que su hijo se quiere quedar en su casa, eso es muy cultural de los latinos. A mí me ha tocado con amigos americanos que no entienden cómo. ¿Viviste en tu casa hasta los 29, John, antes de casarte? Dice, sí, es cultural, queremos estar en casa. Es parte de pararte en la mañana y desayunar con tus papás. Y sí creo que la hormiga está... Normalmente, el hijo de un futbolista o de un atleta famoso le va bien. Por eso no hay la Louis Vuitton y el Corvette amarillo. Yo les doy ejemplos. Kobe Bryant, su papá jugaba, ¿no? Pat Mahomes, su papá era beisbolista. Grant Hill, su papá jugó en los Cowboys. Y a veces, aunque no hayan tenido ese gran éxito, el acaparar que el papá es famoso, que firma autógrafos, que le cayó la lana, pues al igual el hijo ya tuvo otra educación, otra preparación y las aspiraciones son otras. Y yo sí creo que la hormiga está más sentado. Eso no quiere decir que de repente algunos también son hijos y eran de Guadalajara y su papá fue futbolista y de repente dices, no, pero Earth Calling, ya saben a quién. Pero ¿no? aquí sabes que aquí sí hay educación, sí hay una base de estudios. Exacto. Algo que decía cuando hablaba de las barreras que podía enfrentar, dijo, mira, el entrenador es español, entonces esa es una forma de comunicarse con el entrenador y además todos hablan en inglés y él maneja el inglés, entonces es una barrera más que está saltando, ¿no? Sí. Todo, pues es como todo, ¿no? Educación, esa es la clave de todo y este chavo está educado, entonces eso le va a allanar el terreno. Ahora ya después,
como dicen en España, el verde es el que habla, ¿no? El campo de juego, el rendimiento, los goles serán los que hablen por su confundas la caso. actividad con los hechos. No, pero, Sí, sí, pero hay que imagínate, meter goles, hay que meter imagínate goles, si además sí, de sí, eso no te das a entender con tus compañeros, no hablas inglés o no estás con la cabeza bien amueblada, como sueles decir, entonces son más barreras, ¿no? Si esas están con mejores herramientas, pues que mejor. Oye, Ciro, y tú que siempre estás al tanto de las ligas europeas, ya sabemos si alguien va a transmitir el fútbol griego, la liga griega en México. No te sé decir, pero algo que sí me estaban diciendo, fíjate, de alguien que está muy pegado Claro al... Sports, nos dicen que Claro Sports lo tiene, ok. Muy bien, alguien que está muy pegado al Mónaco, hablando del tema de Eric Lira, para ver si se suma alguien más, dependen de que se pueda vender un jugador. Balogun sería esa venta que están esperando hacer en estos días para entonces disponer de más presupuesto y poder pagar lo que están pidiendo por Eric Lira. Entonces hay un paso anterior que tiene que dar el Mónaco para poder ejecutar este deseo que sí tienen de llevarse al futbolista de Cruz Azul. Necesitan hacer caja. Exactamente. Y para eso dependen de ese movimiento. Claro, Balogun, que es el jugador que pudo jugar aquel partido, ¿no? En el Campeonato del Mundo. Falorin Balogun, sí, señor. Exacto, después de que había sido expulsado y suspendido, llegó la orden ¿Me del refieres al mandatario de Estados Unidos. Yes, Mr. President. Yes. Y Gianni. Y se sometió Gianni. Gianni, saque papel Gianni y lápiz y le voy a decir qué hay que hacer. Pues no, ponle que apuntó lo que se le dijo que había que Tomó hacer. nota, recibió la orden, jugó Balogun el siguiente partido. Organigrama mata pócar hasta en las grandes esferas, ¿no? Grotescas intervenciones políticas en la historia de los campeonatos mundiales. Si tú recuerdas la semana pasada que, bueno, te has de acordar muy bien que nos acompañó Jean-Marie Paf, cuando le preguntaron el tema de Infantino, lo primero que dijo fue esa tarjeta no debió ser levantada y se refería justamente a la de Correcto. Vamos a ir a una ¿Estás bien? ¿Ya se te quitó la depresión? Ya. Oscar Jiménez te quitó la depresión. ¿Ya Oscar estás bien? Jiménez, el portero del Atlante. Eso era lo que me... Este martes y miércoles de Chedraui. Tomate Saladet a 11. Apariciones en el Día de Acción de Gracias, ¿no? Muy querida. Sí. Falleció a los música 80 country. Años. Sí, cómo no. Is it 9 to 5? Buenísima esa canción. Ella aparece en esa película. Claro. Muy simpática, ochentera o setentera. Y Dolly Parton siempre muy... la reina del country. La reina del country, muy llamativa. Exacto. Exuberante Dolly Parton, y una excelente cantante con un timbre de voz muy bonito, muy agradable, murió el día de hoy. El Chino Huerta regresa, Ciro, al fútbol mexicano con los Pumas. Yo creo que pues no le alcanzó para destacar en Europa. Creo que sí es un retroceso que Huerta regrese al fútbol mexicano. Sí, y es un ejemplo de por qué no se termina por acreditar el mercado mexicano a los ojos del continente europeo. Eso tendría que ser un trabajo de años, o sea, que hayamos tenido no nada más un Hugo Sánchez, ¿no? Que ese éxito se haya replicado más seguido. Y si bien no al nivel de Hugo Sánchez, sí a un siguiente nivel, si tú quieres inferior, porque lo de Hugo fue excepcional y creo que no nos tocará ver algo semejante, ¿no? Con un futbolista mexicano en el Real Madrid o en un equipo de esa talla. Entonces, no termina por acreditarse porque son garbanzos de libra, porque son a cuentagotas, es uno cada década, y los que se van, pues regresan al poco tiempo, por el precio en que se los venden, allá pueden encontrar más alternativas con pasaporte comunitario. O sea, son muchas las barreras para poderlo hacer. Más aún si al poco rato terminan regresando. Son intermitencias. Sí, pero son... No es una luz constante. Yo lo explicaba el viernes que antes del Mundial da la lista, hace la plantilla para la Copa del Mundo el Chino Huerta, Toluca lanza una oferta
del doble o el triple de lo que estaba ganando en el Anderlecht, el chino dijo, no, me quiero quedar en Europa, pero hay que recordar que el último semestre, si lo ves como a veces los europeos ven cuánto nos costó, cuántos minutos jugó, tuvo pubitis, todo ese tema, y el Anderlecht dice, eres el que mejor ganas, $100,000 al mes, ¿sabes qué? Te tenemos que dar salida. Entonces de repente quizás venga Pumas a préstamo con la idea de regresar. No sé cómo quedó. Lo que sí les puedo asegurar es que el chino no va a ganar en Pumas lo que le ofreció su momento Toluca. E hizo bien en seguir su sueño, pero al no conseguir culminar, que continúe el sueño, se regresa sin haber recibido lo que quizás le hubiera dado otro equipo. El fútbol mexicano, que es el reflejo de lo que sufre el futbolista mexicano. Es un caso típico. Es típico. Yo te diría que si Eric Lira se acaba yendo al Mónaco y nos dijeran los números reales, te firmo que va a ganar menos en el Mónaco que en el Cruz Azul. Sí. Esa parte del esquema que está mal. Y te firmo que en el mercado local habrían pagado más de lo que va a pagar el Mónaco. Monterrey dice, ahí están 12 palos y vas, el América lo compra mañana. Yo le deseo a Eric que si logra concretarse esto, que yo lo veo muy, muy posible. Yo también. Pues se quede allá y haga una larga carrera y que en el Mónaco la rompa y después lo que el tiempo y el destino diga, ¿no? Pero que haga una robusta carrera de 5 o 7 años por allá y regrese a la parte final de su carrera. Ustedes que sí alcanzaron a tener jugadores como Salcido, por ejemplo, como Pardo, por ejemplo, ¿no? Eran exportaciones sólidas. Sí, El propio Maza Rodríguez me parece que también podemos meter. Últimamente, pues no son exportaciones sólidas, que echen raíces, que se queden mucho tiempo, que destaquen, que ganen títulos. Beto, Huerta no ganó ningún título. Beto, varios, ¿dónde se han ido? A Rusia. Sí, el caso de Chávez. Ahí acabó César Montes. César Montes llega al Español de Barcelona, fíjate lo que son las cosas. Llega al Español de Barcelona recién ascendido y a la primera temporada regresa a Segunda División y él se rehúsa. Lo quería América. Se rehúsa a jugar en Segunda División, se aferra a quedarse en Primera de España, se va a la Almería, un equipo descolgadísimo, último de la tabla, vuelve a descender y entonces pues no le quedaba de otra. Y fíjate lo que son las cosas. Se va a la Almería, se queda una temporada más en Primera División, el Español en Segunda, desciende la Almería y asciende el Español de Barcelona a la siguiente campaña. Entonces, él para quedarse allá, pues se va a Rusia. Y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Se hubiera quedado, digo, el hubiera no existe, ¿no? En el momento tomas una decisión, se hubiera quedado en el Español, asciende. Hoy, a ti que te gusta tanto el tema de los fondos de inversión, JJ Watt es parte de un fondo de inversión del que es del que es parte propietario del Español de Barcelona, justamente. Sí, de repente el otro día, cuando fui a hacer la historia de Julián Quiñones a Colombia, pues a mí me cayó el 20 que el señor Tinajero del Necaxa, con el fondo de inversión que vendió, también tiene un equipo en Colombia, ¿no? Es decir, sí cambia ese punto. Yo les hago una pregunta a los dos y estamos para contestar preguntas en el YouTube de Grupo Fórmula. ¿Le conviene a Chávez regresar? ¿O le conviene seguir medio en el limbo del fútbol ruso en un país que esté en guerra? No sé, ¿le conviene? Yo creo que a él concretamente a él sí le conviene. ¿O le conviene a la selección mexicana tenerlo en Cruz Azul, América o Necaxa, a que esté perdido en Rusia y nadie lo ve? Sí, en ese caso sí, a mí me parece que sí que debería volver. Porque del Mundial de Qatar fue de las pocos palomazos. Sí. Entonces, estuvo en el Mundial para la selección. Y ahorita, en el pasado Copa del Mundo, pues jugó a cuentagotas. Jugó a cuentagotas, sí, tampoco pesó mayormente, pero jugadores como Tecatito Corona o Chucky Lozano, por ejemplo, han tenido un poco más de éxito, ¿no? A Tecate le fue bien. Le fue bien. Tecate, pero acuérdate cómo se fue el Tecate, o sea, se tuvo que ir pues casi a la mala. Sí. Pero a la mala, entre comillas, no es que él haya cometido un error. Estaba todavía vigente ese tema de que aunque no te tenga el medio pacto de caballeros todavía, se fue en esa, se fue al Vitesse, cayó en el fútbol de Holanda, le fue muy bien y después se fue al Porto. En el Porto llegó a ser jugador, el jugador más valioso de la liga portuguesa. Acabó jugando como lateral, ¿no? Sí, ahí lo puso con Seizao. Con Seizao lo puso como lateral derecho. Lo puso como lateral, él era pero era un lateral con mucho oficio de extremo, ataque. ¿no? Sí, claro. No. Un extremo. El Tecate, y después estuvo en el Porto estuvo un buen rato. En el Porto estuvo, claro. Por ejemplo, Lainez también regresó pronto, ¿no? Y regresó sin ningún. No, le fue bien, man. Sin ningún éxito, ¿no? Ni jugó. Se fue precipitadamente, sí. Es como el tema de Santi Jiménez, ¿no? O sea, Santi quiere seguir su sueño, ¿no?
pero si acaban en el equipo nuevo Sí. y no la rompen un año, pues llega un momento de empezar a evaluar, ¿no? Santi, pues nos vamos al MLS, que hay más lana, regreso a México. También a veces es muy fácil criticar que regresen, pero el entorno hace casi imposible que te puedas ir. Necesitas un dueño que te ayude. Lo de Lira es muy claro. Una economía demasiado favorecedora. Yo sé que Cruz Azul quiere ayudar a Lira, pero también no puedes regalarlo. Sí. Porque es un negocio. Entonces, ¿qué compro con lo que me están dando? ¿Me entiendes? Ese es un tema bien difícil, Beto. Ya lo creo. Vamos a escuchar a Oliver Torres, jugador del equipo de Rayados de Monterrey, que van a participar hoy en el arranque de los cuartos de final de la Leagues Cup en este partido contra el Chicago Fire en Chicago, hoy por la tarde en este torneo. Bueno, la motivación, pues obviamente para unos cuartos de final va más allá de un fallo mecánico, al final hace parte de lo que puede pasar, no pasa nada, hemos descansado bien, hemos estado juntos, hemos estado conviviendo y con ganas para llegar a Chicago, prepararnos bien y mañana hacer un gran partido. Nosotros vamos a jugar contra Chicago en su cancha, pero bueno, entiendo que cuando se hizo el torneo pues se sabía que era así, se aceptó. Pues tenemos que ir allí, intentar ganar y ojalá que así sea. Nuestra motivación, nuestra ambición, sabemos que estamos a pocos partidos de poder levantar un título, empieza por el partido de mañana y vamos con muchas ganas de seguir construyendo lo que estamos construyendo y la victoria de mañana sería muy importante. Decir a la gente que obviamente pues lo vamos a dejar todo, tenemos como te he dicho, mucha motivación, muchas ganas de hacer las cosas bien y ojalá que notemos su apoyo. Gracias. Es la voz de Oliver Torres. Este partido sí se juega en Chicago, es decir, en la casa del local, porque el partido de León no se juega en Utah, en la casa del Real Salt Lake, sino que se juega en Denver. Y como quiera, pues ya es una cancha un poco más neutral para este partido de León, que ha sido un equipo que ha hecho bien las cosas en el torneo No hay de liga. La verdad no son canchas neutrales, Beto. Son canchas para generar más billete. Comprendo, pero no es el estadio del local del Real Salt Lake. Sí, pero en Utah. Si sale un equipo o no sale, mucho tiene que ver qué vas a vender, ¿no? Porque si te fijas, Columbus y el América es una cancha neutral. No es Los Ángeles, estás haciendo local al América. Sí. ¿No? Sí, eso de neutral, que me cuenten una de Vaqueros, es billete, ¿dónde facturamos? Y obviamente un equipo mexicano en Denver, sea quien sea, va a vender más boletos que en Salt Lake City. Nomás porque Denver está entre las 10 ciudades con más mexicanos en los Estados Unidos hoy en día. Claro. Sí, y además es paso para lugares muy turísticos donde van muchísimos mexicanos anualmente, ¿no? Hay mucho trabajo en Denver. Colorado hay mucha oferta de trabajo y se ha llenado de latinos en los últimos 20 años. Pues mira, ojalá este torneo lo gane un equipo mexicano, ojalá, y si no, tampoco pasa nada, de verdad, tampoco pasa nada. Yo creo que se le da, este torneo es una piedra en el zapato, de verdad. Te lo pueden decir, y le han movido y... Lesiones. ¿Sabes qué es lo mejor? Las transmisiones de televisión. Sí. Son extraordinarias. A mí me ha gustado mucho, fíjate. Estupendas. Y los comentaristas agradables. No, claro, sí. Los de Apple TV. Y además, las repeticiones, el streaming, los previos, sí. Es el mejor streaming que he visto. Sí, como no. no. ¿Sabes qué es lo triste de eso? Y nos los contaron la semana pasada Ibar y Frank de Iturbide, que la MLS está tratando de salir del contrato de Apple, que el nuevo comisionado es su prioridad, porque ellos al firmar con la MLS les da la responsabilidad de producir todos los partidos. Y nos están diciendo que más o menos el ingreso por equipo después de los gastos de producir esa gran calidad que dice Ciro, es como de $1 millón al año de derechos. Y de repente el San Diego FC o el Minnesota o el Portland solamente se puede ver en streaming. Ya Apple lo abrió, entonces estoy de acuerdo. La calidad, lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Ciro? Que van a estar de acuerdo. Pasa en Disney Plus, pasa en Netflix. Cuando ves deportes en vivo en streaming, pues viene directo el internet. O sea, tú lo estás bajando directo y llega a tu casa en otra calidad.
a veces la televisión pegó 3 brincos antes que la puedas ver, ¿no? Claro, sí, a mí también coincido lo de Apple TV con la Leagues Cup, y dentro de lo muy malo también está la lesión que se llevó el de Santos. Di Giorgio, el argentino de Claro. Santos Laguna, y la lesión de Córdoba. rotura de ligamentos de la rodilla de Córdoba, que se queda fuera del torneo, en el torneo de la Leagues Cup también. Bueno, O sea, le sale caro a los clubes mexicanos. Vamos a escuchar a José Mourinho, el técnico del Real Madrid. Pero los niños pequeños van hasta donde tú les permites que vayan. Jugadores de fútbol en campo es lo mismo. Si yo puedo machacar a Vini, si yo puedo presionarlo, sea físicamente, sea con palabras, si la tarjeta amarilla me llega después de hacer 10 faltas, si puedo llegar casi a la agresión, obviamente que es un tratamiento que no me gusta. No, yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo como su equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien y en algún momento pues podría parecer que ese amor vivía una fase complicada, lo que yo quiero es que partimos de cero. Oye, Betito, Gerardo Riquelme, nuestro compañero periodista de Marca en Madrid, hace varios meses nos adelantó lo de Mourinho, Sí, cómo no. porque dijo, ese vestidor está tan mal que no le queda de otra y tiene que ir por Mourinho. cierto. No hay otro que pueda venir a arreglar este desastre. Claro. Es una versión más light de José Mourinho. Lo escuchamos Sí, porque se va es- temperando. Por el momento, sí. No, Y lo escuchamos. pasan los años. No lo escuchamos en Lo todo el escuchamos verano. sencillo, Por eso, espérame. humilde de corazón. Nada más que no lo escuchamos en todo el verano, porque esto fue un hecho desde hace mucho tiempo, pero no habló, no lo presentaron, sino hasta ya casi por empezar la temporada. Y eso es porque juega mañana contra la Real Sociedad. Allá, por regla, los entrenadores tienen que hablar la víspera del partido y el post partido en la zona mixta o en la sala de prensa. Pero bueno, esto es porque va a jugar mañana contra la Real Sociedad, un partido de liga que quedó pendiente de la fecha 1. Y sí, un José Mourinho mucho más tranquilo, dicharachero. Yo quiero esperar a la primera curva en la que se despiste. Habrá que ver si las cosas siguen fluyendo de la misma forma. Me decías que ya viste el documental. Eso, que no se lo pierdan, porque está buenísimo. Muy bueno, sí. El documental de Mourinho en Yo me lo Netflix, eché muy uno bueno. tras otro, Yo son también. 3 episodios nada más. Excelente. ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención? Bueno, en la parte humana, fíjate, porque uno lo ve como este personaje prepotente, vanidoso, altivo, Pues que sí sí es, lo es, claro. que ahora me llamó la atención. No quiero pues que me reciban está a más mí de tranquilo. ninguna manera en especial, sino al equipo. Me pecó de sencillo, que no lo es. Yo, sabes, a mí lo que más me llamó la atención era el convencimiento que la semilla que trataba de sembrarle en la mente, en la cabeza a cada uno de sus futbolistas, de decir, vamos casi a la guerra. Vamos a la guerra y vamos a matarnos, porque tenía que recuperar el mando que el Barcelona le había quitado al Real Madrid, porque tenía en Italia que hacer protagonista al Inter. Entonces los jugadores lo aman, salvo Casillas. Y en el Chelsea, toda Salvo esa- Casillas. Salvo Casillas. Betito y Ciro, perdón que interrumpa. ¿Les gusta Robbie Williams, el cantante? Robbie Williams. Estamos hablando de Mourinho. Sí, señor. Manda el reporte de Fer Tirado si quieres ir al concierto Mejor de Robbie ve el Williams. concierto, ve el concierto, ve el documental para que sepas de lo que estamos ¿Quieres ir a un hablando. concierto de Robbie Williams? Ya lo Manda mandé. Fer, por favor. Estamos a 2 meses del arranque del México Open at Vidanta World. Fueron presentados nombres confirmados para participar en esta edición 2026, incluido el número 3 en la FedEx, Wyndham Clark, y que viene de ganar el BMW Championship. También estará el campeón defensor Brian Campbell, Ben Griffin, que recientemente representó a los Estados Unidos en la pasada Ryder Cup, y el mejor latino del momento, Nico Echevarría. En una semana cargada de actividades mucho más allá del golf, platicamos con Ángel Gómez, el director y cabeza de este evento. ¿Verdad? Emocionadísimos de recibir este evento. Los avances, como tú lo reflejaste hoy en el Media Day, van viento en popa. El field de jugadores se está nutriendo cada vez con jugadores más importantes y muy interesantes. Los mexicanos traen unas ganas de competir con una calidad de evento como este. Las experiencias que vamos a devengar en toda esta semana, de la semana del torneo de PGA Tour, confirmado Robbie Williams,
Toda la semana Cirque du Soleil Ludo para los usuarios, un soft opening de un parque que inauguraremos el próximo año, lo vamos a abrir en esa semana. Es decir, estamos tratando de que el evento sea como de los mejores eventos deportivos sociales en la historia de Latinoamérica y me atrevo a decir de muchas partes más. Caballeros, habrá en la misma semana en Vidanta World Cirque du Soleil Ludo. Durante toda la semana estará Robbie Williams el martes, la presentación exclusiva en la semana del torneo y por supuesto más jugadores confirmados prometidos rumbo a esta edición 2026. Difícilmente en la historia de nuestro país un evento deportivo ha reunido un repertorio tan amplio como hará el Mexico Open Advidanta World 2026. De vuelta con ustedes. ¿Te sabes al menos una canción de Robbie Williams? Sí, y aparte vi la película, la de... Gracias, Heriberto. No va a Vidanta, señor. ¿Tú qué horas traes? Oh, yo sí me la sé, Rock TJ, yo sí me la sé. Is it 925? Un abrazo al cielo a Dolly Parton. Con Willie Nelson, Beto, ¿te pareces a Willie, con sus trenzas. Nos vemos en Fórmula Noticias con Azucena Oresti. La mejor agenda política, la información más relevante de México, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México a través de TVOAI en tu